¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder reencontrarnos en una jornada más de estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Como cada semana estamos felices de que te conectes, felices de que puedas también abrir la Biblia para reflexionar en lo que Dios tiene para nosotros en este trimestre con el estudio titulado La misión de Dios, mi misión. Y en esta quinta jornada, un tema muy especial: excusas para eludir la misión. Vamos a estudiar un poco más acerca del libro de Jonás y su personaje, o uno de sus personajes principales, que viene a ser el profeta, un extraño profeta. Así que para este estudio nos acompaña de manera especial dos amigos. Estamos aquí acompañados del amigo Iván Ruiz, un amigo que apreciamos y que también estudia mucho la Biblia, así que tiene para nosotros un mensaje especial. Bienvenido, Iván. Pastor Heisen, un gusto estar aquí con usted, compartiendo la lección esta semana y aprendiendo de una manera distinta este libro de Jonás. Si bien es una historia que se ha repasado mucho, pero que el autor de la lección le da un enfoque completamente distinto y muy novedoso y muy inspirador. Qué bueno, Iván, así que vamos a estar bendecidos con esta lección. Pastor Elías, muy bienvenido también a usted. Una alegría saludarle. Pastor Heisen, buenos días. También para mí es un privilegio estar esta mañana aquí juntamente con ustedes para compartir la palabra de Dios, la lección de escuela sabática. El pastor Elías es líder de escuela sabática allá en la Misión Peruana Central Sur, así que con dos amigos especiales vamos a reflexionar en la palabra de Dios y no hay que perder más tiempo, así que sin más, empecemos con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Excusas para eludir la misión. Es la jornada número 5 de este precioso trimestre, estudiando la misión de Dios, mi misión. Y como cada semana, en cada estudio de la Biblia, cuando abrimos la palabra de Dios, no podemos hacerlo sin antes pedir la dirección de Dios. Así que vamos a orar, Pastor Elías. Oramos. Poderoso Dios, en esta mañana queremos pedirte que tú bendigas tu palabra, el estudio sistemático de esta linda lección, Señor, que podamos extraer grandes enseñanzas para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Elías. Y sí, es un estudio sistemático y esta vez haremos un estudio a través del libro de Jonás. Jonás es un libro muy pequeño, perteneciente al Antiguo Testamento, específicamente dentro de los 12 profetas menores conocidos en la palabra de Dios. Pero en un estudio realizado en algún tiempo pude leer que era uno de los personajes más conocidos en la Biblia, especialmente para los niños. ¿Quién no escuchó esa famosa canción? Jonás no hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y plum, se lo comió. Bueno, yo sé que muchos de ustedes han escuchado, pero aunque parezca una historia cómica, una historia curiosa, sin embargo la Biblia tiene lecciones extraordinarias para esta semana. Y no en vano lo coloca después de haber estudiado de un personaje que sí hizo caso a la palabra de Dios, y fue Abraham. Así que para este estudio, como cada semana, vamos a hacerlo utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos con el motiva. Para el motiva, hemos querido dar espacio a una imagen y para este momento queremos cederle el tiempo a nuestro amigo Iván. Amigo Iván.
Bien, nosotros podemos ver no solamente en la Biblia, sino ahora por la arqueología, ver cómo era Asiria y entender qué pensaba Jonás. Tal vez él pensaba si se merecía o no ser salvo, y si Dios tenía la oportunidad de destruir a Nínive, él hubiese preferido hacerlo. En los descubrimientos arqueológicos realizados, es la evidencia arqueológica que hay, se descubre grabados en piedra que se encontraron sobre qué hacían los asirios. Y lo que vemos es la maldad de ellos. El texto bíblico en Nahum describe cuál era la maldad. Nahum 1:1, en Nahum 3:1 al 4 nos describe qué crueldad era. Pero eso está contrastado con el registro arqueológico. Vemos registros del empalamiento que hacían. Hay registros grabados en piedra del empalamiento que se hizo cuando Sennacherib quiso conquistar Judea. Y hay la evidencia. Hay evidencia de la crueldad que estaban. Te hacían collares con las cabezas de los reyes de los ejércitos vencidos. Entonces, comprendemos cuál era la situación de Jonás. Cuál era lo que pensaba Jonás acerca de esa nación. Y que si merecía o no ser salva por los hechos que han cometido. Y nos trae a nosotros que a veces nos podemos a juzgar al mundo actual. ¿Merecen o no merecen ser salvos? Es lo que pensaba Jonás. Y es lo que una de las excusas en las cuales O sea, se plantea. aparentemente había motivos como para ponerse en los pies de Jonás y decir, no, Señor, ¿estás seguro que quieres que se salve esa gente? Porque yo imagino que habrían otros pueblos, ¿verdad? Y Dios no envió a un profeta aparentemente de manera así como lo hizo con Jonás. ¿O recuerdas alguna ocasión? No. En el tiempo de Jonás, Asiria era la potencia militar, la potencia mundial. Recordemos de que la advertencia que se le da en el 722 a.C., cae Israel por posesión por Asiria. Y era también lo que era el temor de que próximamente invada Judea. Entonces sí había motivo suficiente para tener miedo a esa nación. Uno es que si quiere hacer salvo, el otro es miedo a enfrentarse por la crueldad de los soldados asirios y de las personas asirias. La descripción está en Nahum, lo que hace el profeta. Correcto. Muy bien, entonces, después de haber conocido un poco más acerca de los ninivitas, de los asirios, estamos ya listos para empezar a explorar el texto. Muy bien, para el Explora queremos analizar por lo menos 3 detalles importantes o responder. En primer lugar, ¿por qué existen las excusas desde el punto de vista de la lección? O sea, la lección presenta por lo menos 4 excusas, ¿sí? Sin embargo, hay una razón detrás de cada excusa, ¿no les parece, amigo Iván y pastor Elías? ¿Cuáles eran esas excusas? O sea, habría una razón. En segundo lugar, queremos ver lo que la lección presenta, qué excusas por lo menos podemos identificar a través de Jonás. Y en tercer lugar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podríamos hacer diferente a lo que hizo Jonás? Así que para esta primera parte queremos empezar, Iván, preguntando, ¿no? ¿Por qué surge ese tipo de respuesta en Jonás? Recordemos que Jonás era un profeta, no era una persona de a pie, no era un israelita de a pie, no era un poblador más. Todos somos importantes delante de Dios, pero él era un profeta. Él supuestamente conocía de Dios más que otros israelitas, porque Dios le hablaba. Y específicamente el texto empieza diciendo, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Cuando dice hijo de Amitai, la palabra de Dios revela que Jonás era conocido por Dios. O sea, hijo de Amitai era como una especie de apellido en ese tiempo, ¿no? O sea, Dios lo conocía con nombre y apellido. ¿Por qué Jonás responde de esa manera? ¿Qué es lo que pasaba en su vida?
¿Por qué las excusas? Después de leer la lección, comprender, yo pienso que Jonás no conocía realmente a Jehová. Amén. Si bien era el profeta de Jehová, si bien estaba en el pueblo correcto, en realidad no conocía a Jehová. Recordemos que la misma frase que utiliza Jehová al decir voy a destruir a Nínive porque el clamor ha subido hacia mí, es la misma frase que Jehová le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿no? Y a Noé. Y a Noé. Entonces no conocía que Jehová es un Dios piadoso y no quiere la muerte del impío, ¿no? Sino antes que él revela sus secretos de los profetas, ¿no? Entonces, antes de destruir, tiene que advertir al mundo o al pueblo de que va a haber una destrucción. Entonces, plenamente las excusas es porque uno no conoce a Jehová. Entonces Jonás tiene ese tipo de respuesta ante el llamado de Dios. Es un contraste, ¿no? Me gusta por eso el autor de la lección, porque primero presenta a Abraham, Pastor Elías, que él sí aceptó a pesar de sus luchas, él respondió positivamente, pero ahora vemos otro contraste a Jonás, respondiendo de manera diferente. Sí, pastor, yo veo aquí un Jonás renuente, ¿no? Terco, testarudo. A pesar que había recibido el llamado de Dios. Directamente, pero él se resiste, ¿no? Es más, Dios le manda a un país extranjero, fuera de su entorno, ¿no? Para que vaya a cumplir la misión, una nación tan corrupta, tan corrompida, tan malvada, ¿no? Pero Dios tenía un propósito para esa gente, salvarlos, ¿no? Rescatarlos. Y el portavoz era justamente Jonás. Y él reacciona de esa manera porque entonces no conocía quién era Dios, ¿no? O sea, las excusas son porque no tenemos un conocimiento de Dios. Ahora me pregunto, pastor, ¿puede ser pastor, anciano, líder de iglesia y no conocer realmente a Dios? ¿Es algo que se puede entender? Pastor, yo creo que... ¿Es posible? Mire, cuando uno no tiene un encuentro personal con Dios, es una religión vacía, hueca, es superficial. Pero cuando uno tiene un encuentro personal con Dios a través del estudio de su palabra, a través de la meditación y una oración sincera, yo creo que va a sentir el llamado de Dios. Y ese llamado es urgente, ¿no? No se va a resistir, no va a poner excusas, no va a poner trabas. ¿Por qué? Porque ha sentido la presencia de Dios en su vida, porque ama a Dios. Y al amar a Dios, por ende va a amar a sus semejantes. Y está dispuesto a donde Dios le mande. Obedecer simplemente. Ahora, me llama la atención a mí porque en las primeras lecciones nosotros justamente mirábamos eso, o estudiamos ya eso, que nuestro concepto de quién es Dios va a definir nuestro entendimiento del cumplimiento de la misión. Es decir, si yo como adventista, si yo como pastor, como cristiano, yo no entiendo, no conozco a Dios, entonces no voy a entender el tema de la misión. Y a mí, como ya dijo Iván, me parece que Jonás no entendía quién era Dios. Correcto, no entendía quién era Dios porque él pensaba de que de él dependía la salvación de los ninivitas. Y como él no iba a predicar, mejor me escapo. Correcto, él no comprendía de que Dios quería la salvación de ese pueblo. ¿Y que Dios podía prescindir del trabajo de Jonás? Correctamente. Y además, o sea, si es que fallaba en el intento, no iba a ser que él había fallado. Entonces tal vez pensaba de que era una misión imposible o una guerra ya perdida. ¿Para qué ir si es que no me van a aceptar? Pero la lección nos dice de que quien convence es el Espíritu Santo. No es la obra, solamente, no es la obra de la persona. Nosotros somos los encargados de llevar el mensaje y es el Espíritu Santo que obra en cada uno y cada uno va a tener que decidir, pero uno no va solo. Y Jonás pensó que estaba solo contra esa tremenda ciudad que tenía que evangelizar. Ahora, pastor, en su experiencia como pastor, ¿usted ha notado que cuando una persona realmente conoce a Dios, ama a Dios, es más misionera que otra que es así un cristiano superficial? ¿O cómo en su experiencia? Bueno, pastor, creo que cuando uno se bautiza, la sierva del Señor dice en servicio cristiano, ¿no? Nace en el reino de los cielos como un verdadero misionero. Yo estoy recordando cuando fui bautizado el año 88 por el pastor Gerardo Medina, ¿no? Y luego llegó un pastor jovencito, Víctor Valverde Flores,
y él nos enseñó cómo dar estudios bíblicos, cómo responder objeciones, cómo sacar decisiones y cómo predicar. Y luego, después de capacitar, nos envió, ¿no?, a cumplir la misión. Me acuerdo que evangelizamos un pueblo, un mes, un pueblito llamado La Mónica, donde no había ni un adventista. Yo recibí, pastor, creo que el llamado de Dios ahí, ¿no? Sentí el llamado de Dios. Y desde allí, pastor, yo creo que Dios siempre actúa a través de mi persona para comunicar el evangelio. Para mí no ha sido trabas ni excusas a los lugares donde me han enviado Dios, ¿no? Por ejemplo, estuve 13 años en la selva, en las comunidades nativas, luego vine acá a Lima, luego a Puno, que es altura, sierra, ¿no?, altura, y bueno, Dios siempre ha sido glorificado, ¿no? Nosotros, pastor, somos instrumentos en las manos de Dios. Y como dijo Iván, el quien persuade, el quien convence es el Espíritu Santo. La pregunta sería, entonces, ¿por qué nosotros debemos compartir el Evangelio? Claro. Para reflejar el carácter de Cristo, para ser perfeccionados. Dios podría hacerlo solo. Dios podría utilizar a los ángeles, pero Dios nos utiliza a nosotros, seres finitos, pecadores, que nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable, para rescatar a otras personas, para llevarlo a los pies de Jesús a otras personas. Interesante. Entonces, en esta primera parte concluimos en que Jonás no sabía quién era Dios a pesar de ser profeta. Correcto. Y puede que nos esté pasando a nosotros, ¿no? ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué no te da, por qué te resistes a cumplir la misión? Tu pastor, semana a semana, tu líder de iglesia, el anciano, el director de ministerio personal, semana a semana, ¿cuántos dieron estudios bíblicos? Y tú siempre dices, no. Como decía la introducción de la lección de este trimestre, es tiempo de dejar de hablar y hagamos más. Hablemos menos y hagamos más. ¿Por qué? Porque si tú te preguntas y dices, ¿por qué no me gusta, no tengo la pasión de dar estudios bíblicos, de compartir mi fe? Sencillamente porque muy probablemente vas a la iglesia, estudias la Biblia, pero tú no conoces a Jesús o no conoces a Dios como es. Y Dios es un Dios misionero. Es un Dios que busca, que ama, que está buscando salvar a la gente, a la mayor cantidad de gente posible. Pero también así hay alguien que está interesado en que, dice la Biblia, está también andando y buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que es el enemigo. Así que cada vez que nosotros desobedecemos el cumplimiento de la misión, estamos haciendo lo que el enemigo quiere. En esta segunda parte queremos analizar algunas excusas que Jonás presentó a través de su ministerio. Hemos hablado un poco acerca del miedo, ¿no? Y sí, ya nos dijo Iván, nos explicó que Nínive era pues una ciudad corrupta. Los asirios en realidad eran una ciudad no solamente corrupta, sino mala, violenta, sangrienta. Eran avasalladores con sus enemigos, ¿no?, con sus contrincantes. Y hay evidencia histórica y arqueológica de las aberraciones que ellos cometían. Sin embargo, ¿es eso un motivo como para resistirnos a cumplir la misión, Iván? No es un motivo, no es una excusa. Otras excusas que también plantea la lección es de que no solamente quería la salvación de Israel, ¿no? Israel tenía sus problemas. Y no solamente centrarse, cerrarse, ¿no? Es no juntarnos en una comunidad de santos, ¿no? Él fue enviado a una comunidad de corruptos, ¿no? Una comunidad de una ciudad completamente pagana. Entonces, no somos llamados a reunirnos en una comunidad de santos. Estamos llamados en el mundo para compartir y para mostrar el carácter de Dios. Y a veces tenemos nosotros mismos conceptos falsos. Estando en la nación correcta, estando con el mensaje correcto, no conocemos a Dios y tenemos conceptos falsos. Y sin querer, es una excusa que tenemos nosotros. Son conceptos falsos de lo que Dios es, ¿no? De lo que Dios es. Porque él, por ejemplo, pastor Elías, dice la Biblia que él, en versículo 2, dice que él
huyó, se levantó y huyó lejos de la presencia de Jehová. Ahora, yo no sé si es posible hacer eso, ¿no? Aparte que tenía miedo porque conoció el trasfondo, ¿no?, de los ninivitas, que eran sanguinarios, violentos, ladrones, etcétera, y él rehúsa al llamado de Dios, ¿no? Simplemente, pastor, él no sentía amor a Dios, menos a las almas. Por eso repito, él no tenía un encuentro sincero, a pesar de que era profeta. Y déjeme decirle que hoy en día también podemos saber pastores, hermanos, que solamente estamos por rutina, por costumbre, pero no hay pasión por Dios ni por las almas. Cuando uno ama a Dios realmente, va a sentir amor también a las almas. Vamos a rescatar, en primer lugar, a nuestros amados familiares, ¿no?, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Pero cuando no hay amor a Dios, dice, bueno, que lo haga el otro, pues, ¿no?, que lo haga el que tiene el don. Y no es un don, ¿no? El compartir el evangelio no es un don. Que lo haga el pastor, ¿no? Sí, que lo haga el pastor, para eso lo pago, ¿no? ¿Cuántas veces me han dicho, pastor, para eso yo te pago el diezmo para que tú hagas, ¿no? Sin embargo, hemos dedicado tiempo a esos hermanos y ahora se han convertido en grandes misioneros, ¿sí? Ahora, ¿cómo Jonás en su cabecita pensaba escaparse de Dios? O sea, ¿por qué pensaba eso Jonás? Era tal vez por el concepto errado que también tenía de Dios, no lo conocía, ¿no? No conocía que no se podía escapar de Dios. Imagínense, ir a Nínive era como de ir de Lima a Piura. Son algo de 900 kilómetros, dice la lección. Y se fue a Tarsis. A Tarsis, que es como ir de Lima a Buenos Aires. Una distancia abrumadora. Más o menos le tomaba un mes. Él pensaba huir de la presencia de Dios. Pero Dios simplemente con cosas naturales le dice, yo estoy bajo el control de todo. La tormenta. Él prefirió morir a ir a cumplir la misión. Arrójenme. Ahí se acababa todo. Pero Dios le dijo, como está en Salmos 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud. Y por un animal, un pez, simplemente Jonás comprende de que Dios está bajo el control de todo. Claro, porque en las culturas normales de aquellos tiempos, la gente, recuerden que cada país, cada cultura tenía sus dioses, ¿no? Y supuestamente sus dioses eran pues como locales, ¿no?, o nacionales, no sé si está bien el término. Entonces terminaba el territorio de este lugar y ya entonces ese dios no tenía potestad sobre. Y quizás ese también, no es que quizás, al parecer ese es el concepto que tiene Jonás de Dios, ¿no? Que si salía del territorio israelita ya no estaba Dios al control, ¿no? Pero como dice Iván, efectivamente Dios sí estaba al control de todo y lo mostró a través de cosas naturales. Correcto. Y otras excusas es la inconveniencia y las confrontaciones incómodas. ¿Le convenía o no le convenía a Jonás de que Nínive sea destruida? Ahora, ¿no habría ahí un tema también de un sentimiento patriótico? Exactamente. O nacionalista, ¿no? Exactamente. ¿Cuán peligroso es eso? Es muy peligroso, porque nosotros no nos acordamos de que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y sencillamente, si somos hermanos, somos porque aceptamos a Jesucristo, nuestro Salvador personal, y nos hacemos coherederos de la promesa hecha a Abraham. Pero no hay nacionalidad. Circunstancialmente nacemos en un territorio, nada más. Ahora, pastor, ¿cómo usted puede explicarle a mis hermanos que a veces son tentados a discriminar en cierta forma, quizás no por nacionalidad, aunque algunos quizás también tengan por ahí su corazoncito nacionalista y no quieran a otra ciudad, a otros países, pero a veces somos tentados también a discriminar, no, pero es que esa persona no creo que acepte porque es de tal religión o de tal lugar o tiene mucho dinero. ¿No sería también un tipo de excusa o de inconveniencia? Sí, pastor, a veces creamos preconceptos, ¿no? Y decimos, a ver, ¿cómo le voy a evangelizar a un militar, a un ingeniero, a un médico, ¿no?
Claro. o también de otra religión, ¿no? Sin embargo, la salvación es para todos, ¿no? No hay discriminación. El Evangelio es para toda nación, para toda tribu, lengua, pueblo, ¿no? Y como dijo Pablo, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo. Y Jesús murió por toda la raza humana. Él vino por todos, no vino solamente por uno, ¿no? Y es nuestra incumbencia de llevar el Evangelio a todo tipo de personas. Y déjeme decirle, hermanos queridos, saque su prejuicio de su mente que solamente hay que evangelizar a los pobres, ¿no? Hay que evangelizar a los ricos también, a la gente culta. Y déjeme decirle que usted es experto en la palabra de Dios. La gente de afuera debe tener un conocimiento mínimo, muy superficial de la Biblia, pero usted que Si lleva estudia, años. ¿no? Si Claro, estudia, sí, sí. si usted estudia, depende de Dios, el Espíritu de Dios le va a utilizar poderosamente en la testificación para que usted lleve el Evangelio y alcance ese plan de salvación a otras personas y lo lleve a los pies de Cristo. ¿Sí? Pastor, en algún momento usted contó un testimonio de un policía. ¿Se acuerda que le predicó a un policía? ¿Puede Sí. contar quizás a los amigos? Sí, era el año 2019, estábamos de pastor ahí en Hunter, Arequipa, era el Día Mundial de la Oración. Y después de hacer el culto le dije a mi esposa y a mis hijos y al primer anciano que nos acompaña a la comisaría, ¿no? Y llegamos, para resumir rápidamente, y estaba un policía ahí, le dije, bueno, quiero conversar con el comisario. Me dijo, espere un momento, y de pronto salió un señor alto, blancón, prepotente, y le dice, bueno, él es el pastor que quiere conversar con usted. Y me dice, ¿pastor de qué eres? ¿De chanchos, de cabras, de qué eres? Y le dije, bueno, soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Y le dije, quiero orar por usted, pero yo soy católico. Justamente le dije, nosotros oramos también por los católicos, porque yo también soy católico. Católico significa cristiano universal. Permítanos. Y nos metió ahí en su recinto, allí en su oficina, y me estaba discutiendo, ¿no? Y le dije, mire, yo no vine a discutir, solamente arrodíllese y vamos a orar. Le di una orden, ¿no? Se arrodilló y luego oramos, y cuando terminamos de orar, el hombre estaba bañado en lágrimas. Y cuando se levanta me pregunta, me dice, ¿usted es psicólogo? No, yo no soy psicólogo, le dije. Y me dice, ha llegado en el momento más propicio a mi vida, ¿no? Y bueno, para resumir, 2 meses, los lunes iba a dar charlas, para él era charlas de valores. Y me dijo, venga, sí, Biblia. Y claro, los valores están en la Biblia. Y después dije, ¿por qué no le doy estudio bíblico a este hombre, no? Y empezamos a dar estudio bíblico. Y en 6 meses de dar estudios bíblicos, Dios tocó el corazón, su Santo Espíritu tocó el corazón del mayor Raúl Calvo Yauri, y bueno, fue bautizado. Y bueno, ahora él está en Chala, en Atico. Y bueno, el año pasado, pastor, dio 4 almas a los pies de Cristo, este hombre, ¿no? Y bueno, es un privilegio. Hoy es un pastor. policía trabajando Sí, por... Sí, pastor. Interesante. O sea, no, nosotros somos los que nos ponemos preconceptos, ¿no? Pero fulano no, o este grupo no. Entonces, ese era un tipo de Jonás, ¿no? Jonás no tenía problemas, Iván, de predicar en Gad Efer, ¿no? Ahí él predicaba, yo imagino a él que cada sábado iba a su iglesia, cumplía su misión. Pero cuando a él le dijeron, tienes que ir a Nínive, él tuvo problemas. Sus excusas quizás no estaban infundadas, ¿verdad? Había un motivo quizás porque, pues sí, pues los ninivitas eran gente mala, violenta, pero el solo hecho de no conocer quién era Dios le hacía olvidar para qué Dios lo había llamado en realidad. No para estar solamente, como dice el pastor, o como ya mencionaste, en un club de amigos, en un club social, allí entre nosotros nomás, sino que la misión implica salir, implica ir, implica accionar, no solamente orar, ¿no? Entonces, la tercera parte de la lección, y con eso vamos a terminar, tiene que ver con el qué debemos hacer. Ya hemos visto el mal ejemplo de Jonás y la lección nos confronta ahora con Isaías, ¿no? Capítulo 6. Si podrías allí, Sí. Iván. A mí me parece interesante de que normalmente en la lección está el texto central y se comienza a desarrollar sobre el texto central. Pero en esta ocasión nos confronta cómo era Jonás, cómo a regañadientas tuvo que obedecer, a pesar de todo tuvo que ir. Y el versículo dice, ¿no? Después oí, Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí,
aquí estoy, envíame a mí. Isaías tenía una actitud distinta a la de Jonás. Y la lección al final indirectamente nos pone una confrontación. Somos un Jonás. A veces nos dicen, hermanos, tenemos que dividir la iglesia para crecer en otro distrito. Para llevarnos, Para llevar, plantar otra iglesia. para que una familia se mude a otra iglesia para dar crecimiento a una iglesia nueva, ¿no? Y nos cuesta eso. Hemos estudiado también sobre las zonas de confort y recopilando toda la lección hasta el momento, se concluye en esta decisión. ¿Quién va a ir? Y a veces es difícil tomar la decisión. Algo tan simple como mudarse a una iglesia. A veces nos invitan a predicar a una iglesia. ¿Qué tan lejos ves? ¿No? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos minutos me va a tomar? ¿O cuántas horas me va a tomar? ¿O cuánto combustible voy a gastar? ¿O cuánto combustible voy a gastar? Cosas tan simples. No nos piden mucho, ¿no? Imagínense, hay quien evangelizó a mi padre, fue un alumno argentino que fue a evangelizar Puerto Maldonado, ¿no? Imagínense, ¿no? Qué tan difícil nos es confrontar o ir a predicar a un lugar distinto a nuestra zona de confort. ¿Quién toma el llamado? Isaías concluye diciendo, aquí estoy, envíame a mí. Esa debe ser nuestra actitud ante el llamado de predicar el evangelio. Entonces, alguno puede decir, pastor Elías, pero no me siento capaz, no me siento preparado, porque así respondió Isaías también, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve el trabajo de Jonás, capítulo 3, versículo 4, el mensaje de Jonás era realmente un mensaje muy, pero muy extraño. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y él no usó un PPT, no usó una música de llamado, no usó una cantante de llamado, no pidió una musiquita de fondo para que la gente se conmueva. Su mensaje fue escueto y puntual. No sé si ese fue todo el mensaje, pero parece que sí, porque al final, cuando uno lee el capítulo 4 de Jonás, se da cuenta que él estaba enojado, ¿no? Porque se había salvado a la gente. Yo sabía que tú eres misericordioso. En otras palabras, Jonás le está diciendo a Dios, o sea, yo sabía que tú ibas a salvarlos sí o sí. No sé por qué me has hecho venir. Y la respuesta es esta, ¿no? Que en realidad creo que a la luz de la Biblia, que en realidad el que necesitaba la salvación no era, o sea, sí era Nínive, pero el que necesitaba más la salvación era ¿quién, pastor? Jonás, indudablemente. Pastor, yo quiero hacer una remembranza brevemente. Jonás tuvo dos oportunidades grandes en su vida cuando Dios le envía para Nínive. Mire, cuando él va a Tarsis, en el barco, él tiene la oportunidad de predicar ahí, pero él no lo hace. Y su vida va, en desobediencia, su vida va en forma descendente. Está en el capítulo 1, versículo 3, y versículo 5, y capítulo 2, versículo 6. Su vida va en descendencia. Primero va a Tarsis, luego desciende a la popa, a Jope y luego desciende a las profundidades. O sea, cuando uno desobedece, nuestra vida va en decadencia, ¿no? En declive. Pero cuando uno obedece, ¿no? Su vida va en forma ascendente, porque Dios está bajo el control de nuestra vida. Es más, Jonás, después de predicar en Nínive, él debería ser un discipulado, debería quedarse y en vez de subir y aislarse y lamentarse y luego decir, Señor, mátame o quiero morir, él debería quedarse allí y seguir discipulando. Como lo hacía Pablo, por ejemplo, ¿no? Así es, pero él, no sé, creo que algo tenía en su corazón. Él necesitaba una conversión, un arrepentimiento. Creo que Dios quería salvarlo a Jonás y también a Nínive, ¿no? Pero él toma decisiones erradas, equivocadas, ¿no? Puede ser también nosotros hoy en día que necesitamos de un Salvador, a pesar que podamos ser años de adventistas o predicadores, ¿no? Muy bien, qué linda lección. Realmente nos ha faltado tiempo que podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Tenemos dos preguntas de aplicación, así que vamos a las preguntas, vamos al aplica. Muy bien, tenemos aquí dos preguntas. Primera pregunta, amigo Iván, dice, ¿qué excusas has estado tentado a utilizar para no participar de la misión
¿cuál es tu Nínive? Primero he aprendido de que no soy yo, sino es Dios el que obra a través de su Espíritu Santo para convencer a la gente. Nosotros somos los encargados de llevar la semilla. La excusa primera es, no les va a interesar, ¿no? Ujú. ¿Quién soy yo para interferir con su credo? La otra excusa que yo he puesto es, tal vez le estoy hablando en chino, ¿no? Le estoy hablando mucho de espíritu de profecía, le estoy hablando cosas que no van a entender y no les interesan. Pero Jonás le dijo, como Al punto. mencionó, Cinco crudo, palabras en hebreo. crudo, y sin condimento. Así de crudo fue el mensaje. De aquí a 40, tómalo, déjalo. Nosotros podemos dar un mensaje Yo con no sé mucho si amor. ese fue el mensaje que Dios le encargó, ¿no? Pero Pero así lo hizo él. nosotros podemos dar un mensaje con mucho amor, ¿no? Mucho más amor Ujú. hacia un amigo, utilizando el método de Cristo, ¿no? Utilizando un amigo, un mensaje mucho más que llegue a la persona. Entonces, la excusa que yo puedo dar es, primero, no me van a entender, ¿no? Y tal vez no le interesa mi mensaje. Ajá, ajá, ajá. Pero ya te diste cuenta que no es soy el yo. ser humano, es Dios. Es Dios. Segunda pregunta, pastor. Dice, ¿cómo puedes aprender por la gracia de Dios a superar los temores que puedas tener cuando vas a testificar o cumplir la misión? ¿Cómo superar los temores, no? Yo creo que cada día humillándonos ante la presencia de Dios Ujú. y depender de su gracia, ¿no? Cuando nosotros nos humillamos y confesamos nuestros pecados, yo creo que el Señor se va a engrandecer en uno. Amén. El Señor nos va a utilizar poderosamente y los temores van a salir, ¿no? De una manera automática cuando uno está ligado con Dios. Muy bien, de esta manera entonces vamos a dar pase a la última parte que tiene que ver con el CREA. Muy bien, para el CREA ya saben que los días jueves en todo este trimestre vamos a estar descubriendo, por lo menos en este trimestre, el desafío. ¿Qué debemos hacer, Pastor Elías? ¿Qué debemos hacer, pastor? Yo creo que primero hacer una oración por quienes quiero yo salvar o quiero ponerlos a los pies de Cristo. Ujú. Y hay que escribirlo, esos 5 o 6 o 8, y orar intensamente, interceder. Pero no solamente es orar, sino actuar. Ahora hay que ir. Si me permite, corto. Sí, Cuando sí. yo vine acá a Lima el 2013, de la selva, dije, Dios me envió para rescatar a mi hermana, la mayor, ¿no? La primogénita. Y bueno, los domingos íbamos con mi esposa a Lorigancho a darle estudios bíblicos. Y estaba tan dura mi hermana y también mi cuñado, hasta que un día mi hermana me llama y me dice, ¿sabes qué? A mi esposo lo van a operar mañana sábado a las 7 de la noche. Ven urgente, ven a orar o ven a ungirle, ¿no? Así es que fui y fue propicio esa enfermedad para decirle, mira, Dios te está llamando, ¿no? Si sales vivo es por la gracia del Señor, pero no quiero que mueras sin Cristo. O sea, oramos con mi esposa, ¿no? Y después de orar fuimos a darle estudio bíblico 2 meses, los domingos. Pero estaban tan duros que el Espíritu de Dios tocó su corazón justamente en esa enfermedad, ¿no? Y bueno, llegaron a bautizarse, ellos son miembros de la iglesia Motupe. Oh. Sí, pastor. Entonces, no solamente basta con orar, hay que hacer. Como dice la lección, es tiempo de salir de nuestra zona de confort. De esta manera, queridos amigos, les agradecemos por haberse conectado. No se olviden de compartir este link de transmisión, ya sea en sus grupos de WhatsApp, en sus estados, para que más personas puedan conocer de la palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática. Vamos a orar y después de orar vamos a dejarles con ese cántico que ya tú conoces, discípulos de fe. Así que, querido Iván, despídenos con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Santo, ayúdanos a enfrentar nuestros temores y nos ponemos a tu disposición, Señor. Envíanos a nosotros, envíame a mí, Señor, superando toda dificultad. Ayúdame a ser un instrumento tuyo para poder evangelizar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando